Para tomar buenas decisiones, ya sea en el mundo de la empresa o en la universidad, hay algo que es absolutamente fundamental: entender la economía. Podríamos decir que es el sistema operativo de nuestra sociedad. En este análisis vamos a desgranar sus bases, sus fundamentos. Este es nuestro plan de viaje. Empezaremos por el problema que da origen a todo el campo de la economía. Después veremos las dos grandes perspectivas para analizarla, la micro y la macro. Profundizaremos en cada una de ellas y para terminar veremos cómo se unen para darnos una visión estratégica completa. Bien, pues vamos directos al núcleo. La economía en realidad no nace de los números ni de los gráficos complicados. Nace de un dilema que es universal y muy humano: la necesidad que tenemos de elegir constantemente. Y esta pregunta, que parece tan sencilla, es el verdadero punto de partida de toda la ciencia económica. La respuesta, como vamos a ver, está en un desequilibrio, en una tensión fundamental que define nuestra realidad. Y aquí lo tenemos. Este es el conflicto. Por un lado, nuestros recursos son finitos, son limitados. El tiempo, el dinero, la energía se acaban. Y por otro lado, nuestros deseos, nuestras necesidades, son prácticamente ilimitados. Siempre queremos algo más. Pues bien, la economía es la disciplina que nace justo para gestionar esta tensión. De hecho, la definición moderna que nos dio Lionel Robbins va justo a eso. Se aleja de la idea de que la economía va solo de dinero y se centra en la elección. Es, en esencia, la ciencia que estudia cómo las personas asignamos esos recursos escasos, que además tienen diferentes usos posibles, para intentar satisfacer el mayor número de necesidades. Claro, este enfoque no apareció de un día para otro. Ha sido una evolución de siglos. Empezó con gente como Adam Smith, que sentó las bases del mercado. Luego, en el siglo XIX, se consolidó la microeconomía. Y el gran punto de inflexión llegó en 1936, cuando John Maynard Keynes, para intentar explicar la Gran Depresión, fundó lo que hoy conocemos como macroeconomía. Y esa evolución histórica nos lleva a las dos grandes ramas que tenemos hoy. No son dos campos separados, para nada. Son más bien dos perspectivas complementarias, como si tuviéramos dos lentes distintas para mirar la misma realidad económica. A mí me gusta mucho esta analogía. Para entender las piezas pequeñas, los átomos del sistema, como las decisiones de una empresa o una familia, usamos el microscopio. Eso es la microeconomía. Pero para ver la galaxia entera, la economía de un país o del mundo, necesitamos un telescopio, y eso es la macroeconomía. Las diferencias, como se ve aquí, son clave. La microeconomía se pregunta por cosas muy concretas, muy operativas. ¿A qué precio pongo mi producto? ¿Cómo optimizo mis costes? La macroeconomía, en cambio, mira el entorno general, el panorama estratégico. ¿La economía está creciendo? ¿Cómo nos va a afectar una subida de los tipos de interés? Vamos a empezar usando el telescopio. Para cualquier estratega, la macroeconomía es como el clima en el que va a navegar el barco de su empresa. Entender si viene tormenta o buen tiempo no es algo opcional, es absolutamente determinante para sobrevivir y tener éxito. Su definición formal lo dice todo. Analiza variables agregadas, es decir, la suma de muchísimas decisiones individuales, para poder entender los grandes fenómenos. El foco no está en un árbol concreto, sino en cómo se comporta todo el bosque. Para dominar esta perspectiva hay que manejar sus indicadores principales. El PIB nos dice si la economía crece, la inflación nos dice si nuestro dinero vale menos cada día, el desempleo, cómo está el mercado de trabajo, y luego están las grandes palancas, la política fiscal, lo que el gobierno gasta e ingresa por impuestos, y la política monetaria, las decisiones del Banco Central sobre los tipos de interés. Bueno, pues ahora cambiamos de lente, dejamos el telescopio y cogemos el microscopio. Si la macroeconomía era el clima, la microeconomía es la ingeniería de nuestro barco. Es la mecánica precisa que hace que cada pieza funcione como debe. Aquí el foco se cierra muchísimo. Estudiamos por qué un consumidor elige un producto y no otro, o cómo una empresa decide a qué precio vender o cuánta gente contratar. Se trata de entender los incentivos y las decisiones a un nivel muy, muy detallado. Y para manejar la microeconomía hay que dominar sus herramientas. La más famosa, la ley de oferta y demanda, que nos explica cómo se forman los precios, las teorías del consumidor y la producción, para entender por qué compramos y por qué las empresas producen. Y conceptos como la elasticidad, que es vital para el negocio, nos dice cómo de sensible es la demanda a un cambio en el precio. Y este gráfico es la imagen más representativa de la economía, y por una buena razón. Muestra el mecanismo central de un mercado. Ese punto donde la curva de la oferta se cruza con la de la demanda es el famoso equilibrio de mercado. Justo ahí se decide, de forma natural, tanto el precio de un producto como la cantidad que se va a vender. Muy bien. Hemos visto el telescopio y el microscopio por separado.
Pero la verdadera maestría, el verdadero entendimiento, no está en usar uno u otro, sino en comprender que son inseparables. Son literalmente dos caras de la misma moneda. Y este es el concepto que lo une todo, los microfundamentos. Las grandes tendencias macroeconómicas como la inflación o el crecimiento del PIB no son cosas abstractas que flotan en el aire, no. Son el resultado de sumar millones y millones de pequeñas decisiones que toman cada día personas y empresas. De hecho, esto funciona como un ciclo que se retroalimenta. Primero, millones de decisiones micro construyen la realidad macro. Después, esa realidad macro, por ejemplo, una recesión, cambia el escenario y los incentivos para todos. Y eso, a su vez, influye en las futuras decisiones micro. Es un bucle que nunca para. Por lo tanto, el gran aprendizaje, la idea con la que nos tenemos que quedar, es que una visión estratégica de verdad, una que sea completa y eficaz, exige poder moverse con fluidez entre estos dos niveles. Hay que saber analizar la ingeniería de nuestro barco y, a la vez, el clima en el que está navegando, entendiendo cómo se afectan el uno al otro. Así que, para terminar, quedémonos con esto. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, es un acto microeconómico. Pero la suma de todas esas decisiones está construyendo ahora mismo el panorama macroeconómico del futuro. La pregunta final entonces es, ¿qué forma le están dando nuestras decisiones de hoy a la economía del mañana?